Historia 1. La tierra sedienta. En las entrañas de Zacatecas, donde la tierra guarda secretos más antiguos que la fe, un sepulturero descubrió que algunos suelos no solo entierran, sino que también devoran, y que su sed, una vez despertada, es insaciable. Mi nombre es Jorge. En 1995, yo no era más que un muchacho fuerte, de veintitantos, con las manos curtidas por el trabajo y la espalda acostumbrada al peso de la pala. Había llegado al pequeño pueblo de San Pedro, en Zacatecas, buscando una vida más tranquila que la que ofrecía la ciudad. Allí, el tiempo parecía moverse con la lentitud de un río seco, y las noches de verano eran un horno, incluso después de que el sol se ocultara tras las montañas polvorientas. Mi oficio era el de sepulturero en el cementerio local, un lugar que a simple vista no parecía diferente a cualquier otro. Un muro bajo de piedra, lápidas inclinadas por el paso de los años, algunas cruces de hierro forjado y el silencio pesado que solo los camposantos saben guardar. Pero los ancianos del pueblo, con sus ojos opacos y sus voces rasposas, solían decir que la tierra de San Pedro era una tierra que nunca había querido a los muertos. Al principio lo tomé como una de esas supersticiones rurales, un cuento para asustar a los forasteros. Yo era un hombre de fe, sí, pero también de lógica, de lo que mis manos podían tocar y mis ojos ver. Sin embargo, esa noche de agosto, bajo una luna menguante que apenas rasgaba la oscuridad, la lógica comenzó a desmoronarse como la tierra seca bajo mi pico. Era cerca de la medianoche cuando me tocó cavar una tumba de urgencia. Un viejo del pueblo, don Anselmo, había fallecido de repente. Su familia quería enterrarlo antes del amanecer, una costumbre antigua que decían aseguraba el descanso del alma. El aire era denso, pesado, cargado con el calor residual del día y un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Solo el chirrido ocasional de un grillo o el aullido lejano de un coyote rompían la monotonía, haciendo que el entorno pareciera aún más vasto y desolado. Me arremangué la camisa, sentí el sudor resbalar por mi frente y me preparé para la tarea. El lugar designado era una sección vieja, casi olvidada, donde las lápidas estaban tan gastadas que los nombres apenas se distinguían. Un sitio apartado, cerca de un viejo mezquite cuyas ramas retorcidas parecían brazos esqueléticos. La primera picada fue como golpear una roca. El pico rebotó con un sonido seco, haciendo vibrar mis brazos. Fruncí el ceño. La tierra de San Pedro siempre había sido dura, sí, árida y compacta por la sequía. Pero esta vez era diferente. Era como si el suelo mismo se resistiera, como si no quisiera ceder. Cada golpe requería un esfuerzo extra, un empuje desde las entrañas. La pala apenas lograba penetrar unos centímetros, y cada vez que la levantaba, la tierra caía en terrones duros y secos, sin la menor señal de humedad. El polvo se levantaba en pequeñas nubes, irritando mi garganta y mis ojos. A medida que profundizaba, metro a metro, un olor comenzó a emerger de la fosa. Al principio era sutil, casi imperceptible, mezclado con el aroma a tierra seca y a las hierbas marchitas del cementerio. Pero poco a poco se hizo más pronunciado, más denso. No era el olor dulce y terroso de la tierra recién removida, ni el penetrante aroma a descomposición que lamentablemente conocía bien. Este era un olor a moho, a humedad estancada, pero con un matiz metálico y dulzón, como el de la sangre vieja, oxidada, que ha permanecido oculta bajo el sol y el olvido durante demasiado tiempo. Era un aroma que se pegaba a la nariz, que se colaba hasta los pulmones, provocando una extraña sensación de náusea y una opresión en el pecho. Me detuve, respiré hondo, intentando sacudir la sensación, pero el olor persistía, envolviéndome como una mortaja invisible. El sudor frío comenzó a correr por mi espalda, a pesar del calor de la noche. Algo no estaba bien. La tierra, el olor. Era como si el suelo estuviera respirando un aliento fétido y antiguo. Decidí ignorarlo, atribuirlo al cansancio, a la sugestión de los viejos cuentos. Volví a empuñar el pico, con más fuerza, con la determinación de terminar el trabajo. Un golpe, otro, y entonces el sonido fue diferente. No fue el clac seco contra la piedra, ni el tut sordo contra la tierra compacta. Fue un sonido más blando, más orgánico, como si el pico hubiera penetrado en algo que no era roca ni tierra. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Bajé la mirada. La linterna que llevaba atada al cinturón iluminando el fondo de la fosa, que ya tenía casi 1,5 metros de profundidad. El pico estaba incrustado en una masa oscura, de textura extraña, que parecía ceder bajo la presión. Y entonces, de las paredes de la fosa, justo a la altura donde había golpeado, comenzó a filtrarse una humedad. Pero no era agua. Era un líquido espeso, rojizo, casi como si la tierra misma estuviera sangrando. Se deslizaba lentamente por la tierra seca, formando pequeñas vetas que se oscurecían al contacto con el aire. El olor a sangre vieja se intensificó, volviéndose casi insoportable.
Mi corazón empezó a latir con fuerza, un tambor sordo en mis oídos. La tierra de San Pedro, pensé, no solo no quería a los muertos, sino que parecía estar viva y sangrando. Intenté razonar. Quizás era alguna veta de mineral, alguna arcilla roja mezclada con agua subterránea. Pero la consistencia, el olor, no. Esto era diferente. Con la pala intenté raspar la zona donde el líquido emergía, pero solo logré que se extendiera más, manchando la tierra alrededor con un tono carmesí oscuro. La humedad rojiza comenzó a formar pequeños charcos en el fondo de la fosa, reflejando débilmente la luz de mi linterna. Era pegajosa, y al tocarla con el guante sentí una extraña frialdad, como si la tierra estuviera helada por dentro. Mientras observaba el líquido escurrirse, mi mente intentó encontrar patrones, formas en las vetas rojizas. Al principio eran solo manchas, caprichos del azar. Pero a medida que el líquido se extendía y se secaba parcialmente en la tierra, las formas comenzaron a definirse, contornos, rasgos, rostros. Eran rostros, distorsionados, alargados, con cuencas vacías y bocas abiertas en un grito silencioso. Rostros de sufrimiento, de agonía, que parecían emerger de la tierra misma, mirándome con una expresión de desesperación ancestral. Me froté los ojos, pensando que el cansancio y el calor me estaban jugando una mala pasada. Pero al volver a mirar, los rostros seguían allí, más definidos, más nítidos, como si la tierra los hubiera esculpido para mí. Un escalofrío helado que nada tenía que ver con la temperatura de la noche me recorrió. De pronto, un susurro, fino, casi inaudible, como el roce del viento entre las hojas secas, pero sin viento. Parecía venir de las profundidades de la fosa, de la oscuridad que se extendía más allá de la luz de mi linterna. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, con el corazón martilleando contra mis costillas. ¿Era mi imaginación? ¿El sonido de mi propia sangre en los oídos? El susurro se repitió, un poco más fuerte esta vez, gutural, incomprensible, como un lamento ahogado que intentaba abrirse paso a través de capas de tierra y tiempo. No eran palabras, al menos no palabras que pudiera entender, sino una sucesión de sonidos ásperos, graves, que resonaban en el aire denso y opresivo de la fosa. Miré a mi alrededor, hacia el muro del cementerio, hacia las lápidas, hacia el mezquite. Nada, solo la noche, el silencio y esos susurros que parecían nacer de la tierra bajo mis pies. Intenté ignorar los rostros y los susurros. Me aferré a la idea de que era solo el trabajo, la soledad, el calor. Volví a empuñar la pala, dispuesto a seguir cavando, a terminar de una vez por todas. Pero en el instante en que mis manos tocaron el metal, sentí un calor intenso. Un calor que no era el del sol, ni el de mi propio cuerpo. Era un calor que emanaba de la pala misma, como si hubiera sido puesta al fuego. La solté de golpe con un grito ahogado, las palmas de las manos ardiendo. Me quité los guantes y vi que mis manos estaban enrojecidas, con pequeñas ampollas comenzando a formarse. La pala, al caer al fondo de la fosa, emitió un siseo débil al tocar la tierra rojiza y húmeda, como si el metal caliente estuviera reaccionando con el líquido. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Esto no era normal. Nada de esto era normal. El olor, los rostros, los susurros, el calor de la pala. Quise salir de allí, correr, gritar, pero mis piernas se sentían pesadas, como si estuvieran arraigadas a la tierra. Y entonces, como si la noche misma se hubiera dado cuenta de mi terror, los perros del pueblo comenzaron a aullar. Al principio fue un aullido solitario y lejano, un lamento lastimero que se elevó sobre el silencio. Luego otro perro se unió, y otro, hasta que una sinfonía de aullidos desgarradores llenó el aire, resonando en el cementerio, haciendo eco entre las lápidas. Eran aullidos de angustia, de advertencia, como si los animales pudieran sentir la presencia de algo que mis ojos aún no podían ver, pero que mi alma ya intuía. Con las manos aún doloridas, me agaché para recoger la pala, pero me detuve. Mis ojos se fijaron en el fondo de la fosa. La tierra rojiza había crecido, extendiéndose por las paredes, y ahora, en el centro, donde el pico había golpeado algo blando, pude distinguir algo más, fragmentos, huesos pequeños, antiguos, de un color amarillento oscuro, y entre ellos unas piedras. No eran piedras comunes del campo, eran piedras talladas con símbolos que no reconocía, pero que me infundieron una sensación de antigüedad y de rito. Un pozo ceremonial, o quizás un lugar de sacrificios olvidado. Las palabras de los ancianos resonaron en mi mente. Una tierra que nunca ha querido a los muertos. Esta tierra no solo no los quería, sino que los reclamaba, los consumía. Había cavado sobre un lugar sagrado o profano, un sitio donde la tierra tenía una memoria y una sed. La realización me golpeó como un mazazo. No estaba cavando una tumba más, estaba profanando algo. Y la tierra de San Pedro, estaba reaccionando, estaba viva.
Podía sentir su presencia, una especie de conciencia oscura y hambrienta que me envolvía. El aire se volvió más denso, más pesado, como si la fosa se estuviera llenando de una sustancia invisible y opresiva. Me costaba respirar. Mis pulmones se sentían aplastados, mis oídos zumbaban. Los rostros en las paredes de la fosa parecían retorcerse, sus bocas mudas abriéndose un poco más, como si estuvieran a punto de proferir un grito. Necesitaba salir. Ahora. No importaba don Anselmo ni la promesa de su familia. Mi instinto de supervivencia gritaba más fuerte que cualquier deber. Intenté trepar por el borde de la fosa, apoyando las manos en la tierra, buscando un punto de apoyo. Pero en el momento en que mis pies se despegaron del fondo, sentí una fuerza invisible, fría y poderosa, que me tiró hacia abajo. No fue un resbalón, fue un tirón deliberado, como si unas manos invisibles me hubieran agarrado de los tobillos. Caí de rodillas en el charco de tierra rojiza y húmeda, el impacto resonando en el silencio. El terror me paralizó por un instante. Levanté la vista, la linterna temblaba en mi cinturón, proyectando sombras danzantes en las paredes de la fosa, y entonces la tierra a mi alrededor comenzó a moverse. No era un simple desprendimiento, era un movimiento orgánico, lento pero implacable. La tierra del fondo de la fosa, la que contenía los huesos y las piedras talladas, comenzó a elevarse, a ondularse, como si una criatura gigantesca se estuviera despertando bajo mis pies. Los bordes de la fosa se estrecharon ligeramente, las paredes se inclinaron hacia adentro, intentando engullirme, descerrarse sobre mí. Sentí como la tierra rojiza y pegajosa se aferraba a mis piernas, intentando arrastrarme más abajo, hacia las profundidades. Los rostros en las paredes, Dios mío, los rostros, ya no eran solo patrones, cobraron vida. Sus cuencas vacías se abrieron, revelando una oscuridad insondable, y sus bocas, antes mudas, se estiraron en muecas de agonía y de una sed inmensa. No emitían sonido, pero sus expresiones eran más aterradoras que cualquier grito. Eran miles de almas atrapadas, observándome, esperando. El olor a sangre y moho era tan denso que me ahogaba. El frío de la tierra se me metía en los huesos, a pesar de la noche de verano. Sentí una opresión tan fuerte en el pecho que creí que mi corazón iba a estallar. La fosa se estaba convirtiendo en una boca abierta, y yo era el bocado. Con un último y desesperado esfuerzo, un grito mudo atrapado en mi garganta, logré impulsarme. Mis manos rasparon la tierra, mis uñas se rompieron contra la dureza del suelo, pero encontré un saliente, un empuje final, y logré sacar la mitad de mi cuerpo de la fosa. La tierra, como una bestia herida, se sacudió violentamente intentando atraparme de nuevo. Sentí el tirón en mis piernas, la pegajosa humedad rojiza que se aferraba a mi piel, pero logré arrastrarme fuera, rodando por el suelo del cementerio, lejos del borde de la fosa. Me quedé allí, jadeando, con el cuerpo tembloroso, el corazón latiendo con una fuerza dolorosa. Estaba cubierto de la extraña tierra rojiza que se había pegado a mi ropa, a mi piel, como una segunda piel fría y viscosa. Miré hacia la fosa, pero la oscuridad era demasiado densa, y la linterna había quedado abajo en el fondo, su luz débil apenas visible. Los aullidos de los perros habían cesado. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Era un silencio cargado de una presencia, de una advertencia. La tierra rojiza se aferró a mi piel, una marca fría y pegajosa, y supe que había despertado algo antiguo y hambriento. La tierra de San Pedro no solo me había dejado salir, me había dejado ir, pero con la promesa de que volvería a reclamarme. Historia 2. El retrato que llora. En el lujoso silencio de una funeraria madrileña, el arte se convirtió en un portal al más allá, y un retrato que se negaba a guardar silencio comenzó a llorar lágrimas de un secreto que solo su nieta podía desvelar. Mi nombre es Clara. En el invierno de 2008, Madrid se vestía de un frío cortante, de esos que se te meten hasta los huesos y no te abandonan. Yo era la nieta de doña Isabel, una matriarca adinerada y excéntrica que acababa de fallecer a los 92 años. Mi abuela siempre fue una figura imponente, una mujer de carácter fuerte y gustos refinados, que había amasado una fortuna considerable a lo largo de su vida. Su velatorio, como no podía ser de otra manera, se celebraba en una de las funerarias más elegantes de la capital, un lugar donde el mármol pulido y los arreglos florales exorbitantes intentaban disfrazar la cruda realidad de la muerte. Mi papel en la familia, más allá de ser la nieta mayor, era el de supervisar los detalles. Doña Isabel, en sus últimos días, había dejado instrucciones muy específicas para su despedida. Entre ellas, una que a todos nos pareció particularmente peculiar. Su retrato favorito, una pintura al óleo de ella misma joven y sonriente, debía estar presente en la sala de velatorio. Era una obra de arte impresionante, de tamaño considerable, que la mostraba en la flor de su juventud, con unos ojos vivaces y una sonrisa enigmática. Había presidido el salón principal de su casa durante décadas, y ahora se erguía sobre un caballete de madera oscura,
justo al lado del ataúd cerrado de caoba. La noche del velatorio era larga y silenciosa. La sala, iluminada por una luz tenue y amarillenta que emanaba de unas lámparas de araña, estaba impregnada del dulzón y empalagoso olor a lirios y crisantemos, mezclado con el incienso rancio que se quemaba en un pequeño incensario de plata. El ambiente era de una solemnidad casi asfixiante. Los murmullos de los familiares y amigos, vestidos de riguroso luto, apenas rompían el silencio, y el tintineo ocasional de una taza de café en la pequeña cocina adyacente era el único sonido que recordaba que la vida seguía su curso fuera de esas paredes. Yo me movía entre los invitados, ofreciendo consuelo, asegurándome de que todo estuviera en orden, con esa extraña mezcla de dolor y agotamiento que acompaña a los duelos prolongados. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando la mayoría de los asistentes se había retirado, dejando solo a los familiares más cercanos y a mí. La sala, ahora casi vacía, se sentía aún más fría y desolada. El silencio se hizo más profundo, casi opresivo, roto solo por el susurro del viento invernal que se colaba por las rendijas de las ventanas. Me acerqué al retrato de mi abuela. Siempre me había fascinado esa pintura. La forma en que el artista había capturado su espíritu juvenil, la chispa en sus ojos. Me quedé allí, observándola, intentando encontrar algún rastro de la mujer que había conocido en esa imagen idealizada. Fue entonces cuando lo noté. Al principio pensé que era un reflejo de la luz, o quizás una mota de polvo en el lienzo, pero no. Justo debajo del ojo izquierdo de la doña Isabel pintada, una pequeña gota oscura y densa parecía escurrirse lentamente por su mejilla. Fruncí el ceño. Me acerqué un poco más, mi aliento empañando ligeramente el aire frío. La gota no era agua, era un líquido espeso, de un tono oscuro, casi negro, que brillaba débilmente bajo la luz de la lámpara. Se deslizaba con una lentitud antinatural, dejando un rastro brillante sobre la pintura. Me quedé inmóvil observando. Lentamente otra gota comenzó a formarse en el ojo derecho, siguiendo el mismo camino. Era como si el retrato estuviera llorando. ¿Pero cómo? No había humedad en la sala, el aire era seco y frío. No había ninguna explicación lógica para lo que estaba viendo. Un escalofrío me recorrió la espalda, a pesar de que llevaba un grueso abrigo de lana. Acerqué mi mano dudando. Quería tocar el líquido, comprobar su textura, su temperatura, pero algo me detuvo. Una sensación de aprensión de que estaba a punto de cruzar un umbral. En lugar de tocarlo directamente, acerqué mi nariz. El olor. Un olor metálico y dulce, penetrante, que se me clavó en las fosas nasales. Era un aroma que conocía, pero que nunca había esperado encontrar en un cuadro. Era el olor a sangre, no a sangre fresca, sino a sangre vieja, oxidada, con un matiz dulzón que lo hacía aún más perturbador. Mi estómago se revolvió. El retrato de mi abuela estaba llorando sangre. Mi mente intentó buscar explicaciones racionales. La pintura era vieja. Quizás algún pigmento se estaba deteriorando, o la humedad del ambiente, aunque no perceptible, estaba afectando la tela. Pero el olor, la consistencia... No, esto era diferente. Me alejé un paso, mi corazón latiendo con fuerza. Miré a los demás familiares, que estaban sentados en los sofás, absortos en sus propios pensamientos o en conversaciones silenciosas. Nadie más parecía haber notado nada. ¿Estaba volviéndome loca? El estrés del duelo me estaba jugando una mala pasada, pero las lágrimas del retrato no cesaron. De hecho, se volvieron más abundantes. Las pequeñas gotas se unieron, formando regueros más gruesos que se deslizaban por las mejillas pintadas de mi abuela hasta llegar a su barbilla. Allí, el líquido oscuro comenzó a gotear sobre el suelo de mármol pulido, formando pequeñas manchas que se extendían lentamente, como charcos de tinta negra. El sonido de cada gota al caer era apenas perceptible, un plink suave que, en el silencio de la sala, resonaba como un golpe de tambor en mis oídos. El charco creció, oscuro y denso, reflejando la tenue luz de la sala, como un ojo negro que me observaba desde el suelo. El olor a sangre vieja se intensificó, llenando la sala. Era tan fuerte que me mareaba, provocando una sensación de opresión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Tuve que respirar por la boca para evitar el aroma. Pero incluso así sentía su sabor metálico en la lengua. Los pocos familiares que quedaban empezaron a inquietarse. Uno de mis tíos, don Ricardo, se frotó la nariz con un pañuelo. «Qué olor tan extraño, ¿no creen?», murmuró, sin saber a qué atribuirlo. Nadie más pareció conectar el olor con el retrato. Y entonces los susurros. Al principio pensé que eran mis propios pensamientos, el murmullo de mi mente agotada. Pero no, eran sonidos que venían del retrato, de la pintura misma. Voces finas, apenas audibles, como el roce de hojas secas, pero con un matiz humano. Lamentos, palabras ininteligibles, mezcladas con un sonido que parecía el de un sollozo ahogado.
Me acerqué de nuevo con el cuerpo tenso, el vello de mis brazos erizado. Pegué la oreja al lienzo intentando descifrar lo que decían. Era una cacofonía de voces, superpuestas, distorsionadas, como si muchas personas estuvieran hablando a la vez, atrapadas dentro de la pintura. No pude entender ni una palabra, pero la sensación de angustia que transmitían era inconfundible. Mientras los susurros y lamentos se hacían más persistentes, algo más comenzó a suceder. Los objetos personales de doña Isabel, que estaban expuestos en una vitrina de cristal cerca del ataúd, un abanico de marfil, un broche de perlas, un pequeño joyero de plata, comenzaron a moverse. No de forma brusca, sino con una lentitud inquietante. El abanico se abrió y cerró ligeramente. El broche, que estaba apoyado sobre un paño de terciopelo, se deslizó unos milímetros hacia el borde de la vitrina. El joyero, que estaba cerrado, se abrió con un crujido suave, revelando su interior vacío. Nadie más lo notó. Estaban demasiado absortos en su propio dolor, o quizás demasiado reacios a ver lo que estaba ocurriendo. Pero yo lo vi, y el terror comenzó a apretarme la garganta. Volví a mirar el retrato, mi corazón latiendo con una fuerza dolorosa, y allí, en el rostro pintado de mi abuela, vi un cambio, sutil, casi imperceptible, pero innegable. La sonrisa enigmática que siempre había tenido se había torcido ligeramente, transformándose en una mueca de angustia. Los ojos, antes vivaces, parecían más hundidos, más oscuros, con una expresión de dolor y desesperación que no recordaba haber visto en la pintura. Era como si el espíritu de mi abuela, o algo más, estuviera intentando manifestarse a través del lienzo, comunicando un sufrimiento inmenso. La sensación de opresión en la sala se hizo casi insoportable. El aire era pesado, frío, a pesar de que la calefacción de la funeraria funcionaba a pleno rendimiento. Sentía escalofríos constantes y un mareo leve que me hacía tambalearme. Necesitaba entender. Necesitaba saber qué estaba pasando. Mi abuela, doña Isabel, siempre fue una mujer de secretos, una mujer que guardaba sus cartas muy cerca del pecho. Y ahora, en su muerte, parecía que esos secretos estaban saliendo a la luz de la forma más macabra posible. Recordé una conversación que tuve con mi abuela hace años, una tarde en su casa. Estábamos hablando de la herencia, de sus propiedades, de su fortuna. Ella, con una mirada sombría que no era habitual en ella, me dijo: «Clara, el dinero es una bendición, pero también puede ser una maldición. Y hay secretos en esta familia que, si salen a la luz, pueden destruirnos a todos». En ese momento lo tomé como una de sus excentricidades, una advertencia melodramática. Pero ahora, con el retrato llorando sangre y el olor metálico llenando la sala, esas palabras adquirieron un nuevo y aterrador significado. Decidí que tenía que investigar. Tenía que encontrar la verdad detrás de las lágrimas del retrato. Mientras los demás familiares dormitaban en los sofás o se retiraban a sus casas, yo me quedé en la sala, sintiendo la mirada de la doña Isabel pintada sobre mí, una mirada que ahora parecía suplicar. Fui a la oficina de mi abuela en la casa, donde guardaba sus documentos más importantes. Sabía que ella era muy organizada, y si había un secreto estaría allí, oculto entre papeles y legajos. Rebusqué durante horas, bajo la tenue luz de una lámpara de escritorio. El silencio de la casa de mi abuela roto solo por el crujido de la madera vieja y el sonido de mi propia respiración. Encontré testamentos, escrituras, cartas antiguas. Y entonces, en el fondo de un cajón oculto, debajo de unos viejos álbumes de fotos, encontré un diario. Era un diario de tapas de cuero gastadas, con las páginas amarillentas por el tiempo. No era el diario de mi abuela, sino el de su hermana menor, tía Elena, que había fallecido joven y de forma misteriosa. Un secreto que la familia siempre había evitado mencionar. Mientras leía las páginas del diario, la verdad comenzó a desvelarse, una verdad oscura y perturbadora. Tía Elena había sido desheredada por mi abuela, doña Isabel, debido a un romance prohibido con un hombre de clase baja. Pero no solo eso. El diario revelaba que doña Isabel, en su afán por mantener la reputación y la fortuna familiar, había manipulado la situación, acusando falsamente a su hermana de robo y de intentar envenenarla. Tía Elena había muerto en la miseria, sola y deshonrada, con el corazón roto por la traición de su propia hermana. La herencia de doña Isabel, la fortuna que ahora todos esperábamos recibir, estaba manchada por una injusticia atroz, por la sangre de una hermana traicionada. Regresé a la funeraria, el diario apretado en mis manos, el frío de la noche calándome hasta los huesos. El velatorio seguía en pie, el ataúd de mi abuela en el centro de la sala, el retrato a su lado, llorando lágrimas de sangre que ahora formaban un charco considerable en el suelo. Los susurros del retrato se habían vuelto más fuertes, más desesperados, como si hubieran sentido que estaba cerca de la verdad. Me acerqué al retrato, el diario en la otra mano. Las lágrimas oscuras seguían fluyendo sin cesar. El olor metálico era abrumador.
Con un nudo en la garganta, con el corazón latiendo con fuerza, decidí que tenía que hacer algo. Tenía que limpiar esas lágrimas. Tenía que intentar consolar a mi abuela, o a quien quiera que estuviera atrapado en esa pintura. Tomé un pañuelo de seda de mi bolso y, con la mano temblorosa, lo acerqué al lienzo. En el instante en que el pañuelo tocó la pintura, la imagen de doña Isabel en el retrato se convulsionó. No fue un temblor del lienzo, sino un movimiento de la propia imagen. Los ojos, antes solo angustiados, se abrieron de golpe. Ya no eran los ojos vivaces de la joven doña Isabel, ni los ojos sombríos de la anciana. Eran de un rojo intenso, un rojo brillante y líquido, como brasas incandescentes que ardían desde las profundidades de la pintura. Me quedé paralizada, el pañuelo a medio camino, mi aliento atrapado en la garganta. Y entonces, una voz. No era el susurro ininteligible de antes. Era una voz gutural, profunda, que no era la de mi abuela. Una voz que parecía venir de las entrañas de la tierra, resonando en la sala, haciendo vibrar las paredes y el suelo. Una voz que me heló la sangre en las venas. Repara la injusticia, antes de que sea demasiado tarde. La voz resonó en el silencio de la sala, llenando cada rincón, cada espacio, como si la propia funeraria estuviera hablando. No hubo duda, no era mi imaginación, era real. Los ojos rojos del retrato me miraban fijamente, un abismo de fuego y dolor. Sentí un frío glacial que me paralizó, un miedo tan profundo que mis piernas cedieron. Caí de rodillas frente al retrato, el diario de tía Elena resbalando de mis manos y cayendo al charco de sangre oscura en el suelo. Los ojos del retrato se abrieron, un abismo rojo que me miraba fijamente, y la voz gutural resonó en la sala. Una advertencia de que la injusticia se pagaba con sangre. Supe que el retrato no solo lloraba, sino que clamaba venganza, y que yo, Clara, era la única que podía escuchar su lamento. Historia 3. El silencio del guardián. En el sagrado silencio de Mount Auburn, donde los muertos duermen bajo el manto de la historia, un vigilante nocturno descubrió que algunos guardianes nunca abandonan su puesto, ni siquiera en la muerte, y que su silencio a veces es la advertencia más aterradora. Mi nombre es Thomas. En el otoño de 1975, yo ya era un hombre de 50 y tantos, con las arrugas marcadas por los años y el frío de las noches. Llevaba más de 20 años como vigilante nocturno en el cementerio de Mount Auburn, en Cambridge, Massachusetts. Este no era un cementerio cualquiera. Mount Auburn es un lugar histórico, un jardín de belleza serena y tumbas antiguas, donde la naturaleza y el arte funerario se entrelazan de una forma casi mágica. Con sus colinas suaves, sus estanques reflectantes y sus árboles centenarios que en otoño se tiñen de rojos y dorados, parecía más un parque que un camposanto. Pero bajo esa belleza se escondía el peso de siglos de historias, de vidas terminadas y secretos sepultados. Yo conocía cada sendero, cada mausoleo, cada rincón olvidado de Mount Auburn como la palma de mi mano. Mis rondas nocturnas eran una rutina sagrada, un baile solitario con las sombras y el silencio. El aire otoñal de Cambridge en esa época del año era particularmente frío y húmedo, y esa noche una bruma espesa se había posado sobre el cementerio, envolviéndolo todo en un velo lechoso que difuminaba los contornos de las lápidas y hacía que los árboles parecieran figuras fantasmales. El silencio era casi absoluto, solo roto por el crujido ocasional de las hojas secas bajo mis botas o el graznido lejano de algún cuervo. Siempre llevaba mi linterna, una robusta de metal que proyectaba un haz potente, y mi termo de café humeante. La soledad no me molestaba, de hecho la buscaba. Había algo reconfortante en la quietud de los muertos, una paz que no encontraba en el mundo de los vivos. Pero había una sección del cementerio que siempre me había infundido una sensación diferente, una quietud antinatural. Era la zona de las tumbas más antiguas y olvidadas, cerca del borde este, donde los árboles eran más densos y la vegetación crecía sin control, cubriendo lápidas desgastadas por el tiempo. Allí, el aire siempre era más gélido, incluso en las noches menos frías, y el silencio era tan profundo que parecía absorber cualquier sonido, cualquier eco. Esa noche la bruma era tan espesa en esa sección que apenas podía ver a unos pocos metros delante de mí. El haz de mi linterna luchaba por penetrar la neblina, creando círculos de luz danzantes que se movían con cada uno de mis pasos. El frío era penetrante, un frío húmedo que se me metía en los huesos a pesar de mi grueso abrigo de lana. El olor a tierra mojada, a hojas en descomposición y a metal oxidado llenaba el aire, una mezcla que en otras circunstancias me habría parecido simplemente el aroma del otoño. Pero esa noche en esa zona tenía un matiz diferente, más denso, más opresivo. Mientras caminaba por un sendero apenas visible, entre lápidas inclinadas y arbustos secos, la luz de mi linterna se posó sobre algo inusual, algo que no debería estar allí.
Apoyada en una lápida sin nombre, casi completamente cubierta por el musgo y la hiedra, había una linterna antigua. No era como la mía, moderna y robusta. Esta era de latón y cristal, con un diseño que recordaba a las que se usaban décadas atrás. Y lo más extraño de todo, estaba encendida. Una luz tenue y amarillenta emanaba de su interior, luchando contra la bruma, creando un pequeño halo de luz en la oscuridad. Me detuve en seco, el corazón dando un vuelco. Mi primera reacción fue la incredulidad. ¿Quién podría haber dejado una linterna encendida en medio de la noche, en esta sección olvidada del cementerio? No pertenecía a ningún miembro del personal. Yo era el único vigilante de turno y mis compañeros usaban equipos más modernos. Además, el cementerio estaba cerrado al público durante la noche. Me acerqué con cautela, la bruma envolviéndome, el frío calándome hasta los huesos. La luz de la linterna antigua parpadeaba débilmente, como un ojo solitario en la oscuridad. El aire alrededor de ella era aún más gélido que en el resto de la zona, una frialdad antinatural que me erizó el vello de los brazos. Me incliné para examinarla. El metal estaba cubierto de una pátina verdosa, señal de su antigüedad, y el cristal estaba empañado por la humedad. Pero la llama en su interior, aunque débil, era constante. Extendí una mano para tocarla, pero me detuve. Una sensación de aprensión, de que estaba a punto de perturbar algo, me invadió. Miré a mi alrededor, intentando ver si había alguien cerca, si era una broma de algún adolescente o un olvido de algún visitante diurno. Pero no había nadie, solo la bruma, el silencio y las lápidas mudas. El silencio en esta zona era tan absoluto que se sentía como una presión en los oídos, un vacío que parecía chupar todo el sonido. Era un silencio que no era de paz, sino de espera. Mientras observaba la linterna, la llama en su interior parpadeó una vez, luego dos, y de repente se apagó por completo. La oscuridad se hizo más densa, más opresiva, y el frío se intensificó. Un escalofrío me recorrió la espalda. Estaba a punto de darme la vuelta y marcharme cuando la linterna se encendió de nuevo, sola, sin que nadie la tocara. La llama, ahora un poco más brillante, danzó en el cristal, proyectando sombras alargadas y distorsionadas en la bruma. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un tambor sordo en mis oídos. Esto no era un truco de la luz, ni un fallo mecánico. Esto era otra cosa. Me quedé inmóvil, observando la linterna encenderse y apagarse por sí misma, con una cadencia lenta y deliberada, como si estuviera respirando. Cada vez que se apagaba, la oscuridad se volvía más profunda, y cada vez que se encendía, la luz parecía más intensa, más viva. Y entonces los pasos. Al principio pensé que era el eco de mis propios pasos en la bruma o el crujido de las hojas, pero no. Eran pasos arrastrados, lentos y pesados que parecían venir de detrás de mí. Me giré bruscamente, mi linterna barriendo la oscuridad, pero no había nadie. Solo la bruma, los árboles y las lápidas. Los pasos se detuvieron cuando yo me detuve. Cuando volví a caminar, ellos también lo hicieron, siguiendo mi ritmo, siempre a mis espaldas. No era el sonido de un animal, ni el de una persona. Era un arrastrar metálico, como el de unas botas viejas sobre la tierra húmeda, mezclado con un roce suave, como el de una tela pesada. El aire se volvió más denso, más pesado, como si la bruma se hubiera condensado en una masa invisible que me oprimía el pecho. Me costaba respirar, mis pulmones se sentían como si estuvieran llenos de plomo. Y el olor a tierra húmeda y metal oxidado se intensificó, volviéndose casi insoportable, con un matiz a humedad estancada, a algo que había estado enterrado durante mucho tiempo. Era el olor de la descomposición lenta, de la herrumbre y el olvido. Intenté acelerar el paso, pero los pasos arrastrados detrás de mí también lo hicieron, manteniéndose a una distancia constante. La linterna antigua, la que había encontrado, seguía encendiéndose y apagándose, su luz parpadeante actuando como un faro macabro en la bruma. La sensación de ser observado era abrumadora, una presión constante en mi nuca. Llegué a la pequeña caseta de herramientas, un refugio de madera vieja que usábamos para guardar palas y rastrillos. Entré rápidamente, cerrando la puerta detrás de mí, el corazón latiendo con fuerza. Me apoyé contra la madera, intentando recuperar el aliento. La caseta estaba oscura, solo iluminada por el débil haz de mi linterna. El olor a metal y tierra era aún más fuerte aquí, mezclado con el aroma a madera podrida. En la pared, colgado de un clavo, había un viejo uniforme de vigilante. No el mío, ni el de mis compañeros. Era un uniforme antiguo, de una tela gruesa y pesada con botones de latón y un cuello alto. Un uniforme que no se usaba desde hacía décadas. Había sido de un antiguo guardián del cementerio, un hombre llamado Patrick O'Malley, que había desaparecido misteriosamente en una noche de otoño de 1930. Nunca se encontró su cuerpo, y su desaparición se convirtió en una leyenda local, un cuento de fantasmas para asustar a los nuevos empleados. Me acerqué al uniforme, mi linterna iluminando los detalles, y entonces lo vi.
Colgado del cinturón del uniforme había un pequeño gancho de metal, y ese gancho tenía la misma forma, el mismo diseño que el gancho de la linterna que había encontrado. Un escalofrío me recorrió la espalda. La linterna pertenecía a Patrick O'Malley, el antiguo guardián. Salí de la caseta, mi mente dando vueltas, la linterna de Patrick en mi mente. La bruma se había vuelto aún más densa y el frío era insoportable. Los pasos arrastrados habían cesado, pero la sensación de una presencia era más fuerte que nunca. Regresé a la zona de las tumbas antiguas, siguiendo la tenue luz parpadeante de la linterna de O'Malley. Mientras me acercaba, noté algo más. Las lápidas de esa sección, las que estaban cubiertas de musgo y hiedra, parecían diferentes. No se habían movido de forma brusca, pero sus ángulos, sus posiciones habían cambiado sutilmente. Era como si hubieran girado unos pocos grados, formando un patrón que antes no estaba allí. Un círculo imperfecto alrededor de la lápida sin nombre donde estaba la linterna de O'Malley. Era como si las tumbas mismas estuvieran alineándose, apuntando hacia algo o protegiendo algo. El aire se volvió más denso, más pesado, con un olor a tierra húmeda y metal oxidado que me ahogaba. Sentí una opresión tan fuerte en el pecho que creí que mi corazón iba a estallar. Los susurros volvieron, esta vez más claros, más cercanos. No eran palabras, sino un lamento prolongado, un gemido que parecía venir de la tierra misma, de las tumbas, de la bruma. Me acerqué a la lápida sin nombre, mi mano extendida hacia la linterna de O'Malley. Sentía una necesidad imperiosa de tocarla, de cogerla, como si fuera la única forma de romper el hechizo, de entender lo que estaba pasando. El metal de la linterna, a pesar del frío de la noche, emitía una extraña calidez, una vibración sutil que sentí en la punta de mis dedos. En el instante en que mi mano estuvo a punto de tocar el latón, una figura sombría y translúcida se materializó frente a mí. No apareció de golpe, sino que emergió lentamente de la bruma, como si la niebla misma estuviera tomando forma. Era un hombre, alto y delgado, con un uniforme antiguo de vigilante, idéntico al que había visto en la caseta de herramientas. Su rostro era indistinto, una masa borrosa de sombras, pero sus ojos eran dos puntos de oscuridad profunda, sin brillo, que me miraban fijamente. Era Patrick O'Malley, no había duda, el antiguo guardián. Su presencia era gélida, un frío que me caló hasta los huesos, paralizándome por completo. No podía moverme, no podía gritar, no podía ni siquiera respirar. Era como si el tiempo se hubiera detenido y yo estuviera atrapado en un lienzo pintado por la bruma y el miedo. La figura levantó un brazo y un dedo largo y huesudo, translúcido como el resto de su cuerpo, apuntó. No a mí, apuntó a una tumba en particular, justo en el centro del círculo de lápidas, una tumba que hasta ahora no había notado, cubierta por una densa capa de hiedra y musgo, sin ninguna inscripción visible. Y entonces un susurro, no el lamento ininteligible de antes. Este era un susurro que no escuché con mis oídos, sino con mi mente, una advertencia, una palabra, o quizás una sensación que se grabó en mi alma con la frialdad de la tumba. No pude entender las palabras exactas, pero la intención era clara. No, toques. El dedo huesudo apuntó a la tumba, una promesa de un secreto que se negaba a ser desenterrado. Y el silencio del guardián me envolvió. Supe que la linterna no era solo un objeto, sino un testigo, y que yo, Thomas, ahora era parte de su eterna vigilia. Historia 4. La promesa del mar muerto. En la árida costa de Baja California, donde el mar es un dios caprichoso, un pescador regresó de las profundidades, no para descansar, sino para cobrar una promesa que la muerte no pudo romper. Y yo, el padre Ricardo, fui testigo de su regreso. Mi nombre es Ricardo. En la primavera de 2012, yo era un sacerdote joven, recién llegado a un pequeño y aislado pueblo costero de Baja California, México. Un lugar donde la vida giraba en torno al mar, donde el sustento y la muerte venían de las mismas aguas. La gente del pueblo era sencilla, de fe profunda, pero también con un respeto casi reverencial por las fuerzas de la naturaleza, especialmente por el océano, al que consideraban tanto proveedor como destructor. Mi misión era llevar la palabra de Dios, ofrecer consuelo y guiar a la comunidad, pero pronto descubrí que la fe, en ese lugar, se mezclaba con antiguas creencias y temores que yo, un hombre de ciudad, apenas comenzaba a comprender. Esa noche, una noche ventosa de primavera, fui convocado para un funeral inusual. El difunto era un pescador local, un hombre llamado Elías, que había desaparecido en el mar semanas atrás. Su pequeña embarcación fue encontrada a la deriva, vacía, y todos lo dieron por perdido. Sin embargo, hacía apenas 2 días, su cuerpo había sido devuelto por las olas, arrastrado hasta la orilla en un estado inquietantemente preservado. Los hombres del pueblo lo encontraron en la playa,
intacto, casi como si el tiempo no hubiera pasado para él, a pesar de las semanas transcurridas en las profundidades. Era un milagro, decían algunos. Una señal, susurraban otros. El velatorio se celebraba en la modesta capilla del pueblo, un edificio de adobe y madera que se alzaba sobre una pequeña colina, con vistas al Pacífico. El viento azotaba las paredes con fuerza, haciendo que las viejas ventanas de madera crujieran y silbaran como lamentos. El sonido constante de las olas rompiendo contra la costa, incluso a esa distancia, se filtraba en la capilla, un murmullo grave y persistente que se mezclaba con el rezo de los presentes. El aire era denso, cargado con el olor a salitre, a humedad y a las flores marchitas que adornaban el improvisado altar. La luz tenue de unas cuantas velas y una lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes sobre los rostros cansados y los cuerpos encorvados de los familiares y amigos de Elías. Me acerqué al ataúd, un simple cajón de madera sin pulir, donde yacía el cuerpo de Elías. Su rostro, aunque pálido, no mostraba las marcas de la descomposición. Parecía dormido, con una expresión serena, casi plácida. Sus manos estaban cruzadas sobre el pecho, y entre ellas sostenía un viejo amuleto de conchas marinas, un objeto tosco y desgastado que, según la tradición local, protegía a los pescadores de los peligros del mar. Era costumbre que los hombres del mar fueran enterrados con sus amuletos para que el océano los reconociera y les permitiera un viaje seguro al más allá. Mientras me preparaba para comenzar el responso, una extraña sensación me invadió. Un frío. No el frío del viento que se colaba por las rendijas, ni el frío natural de un cuerpo sin vida. Era un frío antinatural, penetrante, que parecía emanar del propio cuerpo de Elías. Me acerqué un poco más, mis manos rozando la madera del ataúd. El frío era palpable, como si el cuerpo estuviera recién sacado de aguas heladas, a pesar de que había sido preparado y vestido con sus mejores ropas. Y luego, el olor. Un persistente aroma a sal y algas marinas, tan fuerte que parecía que el mar mismo se había colado en la capilla. No era el olor fresco de la brisa marina, sino un aroma más denso, más profundo, como el de las algas podridas y el fango del fondo del océano. Se mezclaba con el incienso rancio y el dulzón aroma de las flores, creando una combinación nauseabunda que me revolvía el estómago. Los presentes, acostumbrados a los olores del mar, no parecían notarlo, o al menos no lo comentaban, pero para mí era como si Elías hubiera traído consigo un pedazo del abismo marino. Intenté ignorar estas sensaciones, atribuirlas a mi propia sugestión o al cansancio, pero entonces mis ojos se fijaron en la mano de Elías, la mano que sostenía el amuleto de conchas, y la vi. Se movió, ligeramente. Un pequeño, casi imperceptible temblor en sus dedos, como si estuviera apretando el amuleto con una fuerza que un cuerpo sin vida no debería poseer. Me quedé inmóvil conteniendo la respiración, mis ojos fijos en la mano. ¿Había sido una ilusión? ¿Un efecto de la luz de las velas? Esperé, mi corazón latiendo con fuerza. La mano permaneció quieta por un instante, y luego, el mismo temblor, más pronunciado esta vez, hizo que el amuleto se moviera un poco entre sus dedos. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Esto no era normal. Nada de esto era normal. Elías no estaba simplemente descansando. Había algo más. Con la voz tensa comencé el responso, intentando mantener la calma, de aferrarme a las palabras sagradas. Pero mi mente estaba dividida, mis ojos volviendo una y otra vez al cuerpo de Elías, a su mano, al amuleto. El frío antinatural se hizo más intenso, y el olor a mar profundo, a algas y sal, se volvió abrumador, llenando mis pulmones con una sensación de opresión. Mientras recitaba las oraciones, el amuleto de conchas, que hasta entonces había sido un objeto opaco y sin vida, comenzó a brillar. Al principio era una luz tenue, casi imperceptible, un resplandor blanquecino que emanaba de las conchas. Pero a medida que pasaban los minutos, la luz se hizo más brillante, más intensa, pulsando con un ritmo suave, como el latido de un corazón. El brillo era etéreo, sobrenatural, y proyectaba sombras danzantes en el rostro de Elías, haciendo que sus rasgos parecieran aún más pálidos y cadavéricos. Los pocos presentes que estaban más cerca del ataúd comenzaron a murmurar, a señalar el amuleto con los ojos muy abiertos, pero nadie se atrevía a acercarse. Y entonces, los sonidos. Al principio eran apenas audibles, como un murmullo lejano, pero pronto se hicieron más claros, más nítidos, sonidos de agua, de olas rompiendo, no el sonido distante del mar fuera de la capilla, sino un sonido que parecía venir de dentro, de las paredes, del suelo, del propio ataúd. Era el sonido de las olas chocando contra las rocas, el chapoteo del agua contra la quilla de un barco, el susurro de las corrientes marinas. Era como si la capilla se hubiera transformado en el interior de una cueva submarina y el mar estuviera reclamando su espacio. El rostro de Elías, que hasta entonces había mantenido una expresión plácida, comenzó a cambiar.
Sutilmente al principio, una ligera contracción en las cejas, un pequeño temblor en los labios, pero luego la expresión se volvió más pronunciada, más angustiada. Sus rasgos se tensaron, su boca se abrió ligeramente como si estuviera a punto de gritar o de jadear por aire. Sus ojos, aunque cerrados, parecían hundirse más en sus cuencas, y las venas de sus sienes se marcaron bajo la piel pálida. Era una expresión de sufrimiento, de agonía, como si estuviera reviviendo algún tormento. Los presentes en la capilla comenzaron a sentirlo también. Un malestar generalizado, una sensación de opresión en el pecho. Algunos se llevaron las manos al cuello, intentando aflojar sus ropas, como si les faltara el aire. Otros tosían, con la garganta seca, sus ojos llenos de miedo y confusión. Era como si el aire de la capilla se hubiera vuelto más denso, más pesado, impregnado de la humedad y la sal del mar. Yo mismo sentía una presión insoportable en el pecho, una dificultad para respirar, como si estuviera ahogándome lentamente, a pesar de estar en tierra firme. Un mareo leve me hizo tambalearme y tuve que aferrarme al púlpito para no caer. En medio de mi creciente terror, recordé las historias que los ancianos del pueblo contaban sobre Elías. No era solo un pescador, sino un hombre con una reputación de audacia, de desafiar al mar. Se decía que en su juventud había estado a punto de morir en una tormenta terrible y que había hecho una promesa al océano a cambio de su vida. Una promesa que nadie conocía los detalles, pero que todos sabían que existía. El mar siempre cobra sus deudas, solían susurrar las viejas con una mirada sombría. Y ahora, con el cuerpo de Elías de vuelta, preservado de forma antinatural, con el amuleto brillando y el mar sonando dentro de la capilla, la verdad comenzó a helarme la sangre. Elías había hecho una promesa al mar, y el mar, caprichoso y cruel, había regresado para cobrarla. Y no solo eso, sino que lo había enviado de vuelta, como un mensajero macabro para recordárselo a todos. El ambiente en la capilla se volvió insoportable. El brillo del amuleto era cegador. Los sonidos del mar eran ensordecedores, y la expresión de angustia en el rostro de Elías era desgarradora. La opresión en el pecho era tan fuerte que sentía que mis pulmones iban a estallar. Los pocos familiares que quedaban en la capilla se habían retirado a las últimas bancas, rezando en voz baja, con los ojos cerrados, o mirando el ataúd con una mezcla de terror y fascinación. Sabía que tenía que hacer algo. Como sacerdote, mi deber era bendecir el cuerpo, ofrecerle el descanso eterno. Pero ¿cómo bendecir un cuerpo que parecía estar atrapado entre dos mundos, un alma que el mar no quería soltar? Me acerqué de nuevo al ataúd, mi mano temblorosa extendiéndose hacia el cuerpo de Elías, hacia el amuleto brillante. Mis labios murmuraban las palabras de la bendición, intentando encontrar la fuerza en la fe, en la tradición. En el instante en que mi mano estuvo a punto de tocar el amuleto, este brilló con una intensidad cegadora. Un destello de luz azul y blanca que llenó la capilla, haciendo que todos los presentes cerraran los ojos. Y entonces, con un crujido seco y un sonido que pareció el de un hueso rompiéndose, el amuleto de concha se hizo pedazos en la mano de Elías. Los fragmentos cayeron sobre su pecho, aún brillando débilmente, como pequeñas estrellas marinas. Al mismo tiempo, el cuerpo de Elías se sacudió. No fue un pequeño temblor, sino una violenta convulsión. El ataúd se movió, crujiendo con fuerza, y el cuerpo se arqueó, como si una fuerza invisible lo estuviera levantando. Los ojos de Elías, que habían estado cerrados, se abrieron de golpe. Ya no eran los ojos de un hombre, eran de un azul profundo y vacío, como el océano en sus profundidades más oscuras, sin vida, sin alma, solo un reflejo de la inmensidad marina. Me miraron fijamente, sin parpadear, con una intensidad helada que me paralizó por completo. Y entonces la voz. No era la voz de Elías, era una voz gutural, profunda, que parecía venir de las profundidades del mar, resonando en la capilla, haciendo que el aire vibrara y que las velas parpadearan violentamente. Una voz que no era humana, sino acuática, llena de la fuerza y la frialdad del océano. La promesa debe ser pagada. La voz retumbó en la capilla, llenando cada rincón, cada espacio, como si el mar mismo estuviera hablando a través de la boca de Elías. Mis piernas cedieron y caí de rodillas frente al ataúd, mi mente incapaz de procesar el horror que estaba presenciando. Los ojos azules y vacíos del pescador me miraron y la voz acuática resonó en la capilla. La promesa debe ser pagada. Supe que el mar no había terminado su reclamo y que la deuda de ese hombre ahora era la deuda de todo el pueblo. Historia 5. El jardín de las sombras. En el vasto silencio de la Almudena, donde las almas descansan bajo el manto de la historia, una florista descubrió que la belleza puede ser una prisión y que algunas rosas, una vez florecidas, guardan el grito de un tormento eterno. Mi nombre es Mónica. En el gélido invierno de 2019, Madrid se vestía de gris, y el frío se colaba por cada rendija, haciendo que el aire se sintiera como agujas heladas. Yo era florista,
un oficio que me había enseñado a ver la belleza incluso en la decadencia, a entender el ciclo de la vida y la muerte a través de los pétalos y las hojas. Mi sensibilidad, decían algunos, era especial. Yo lo atribuía a la paciencia de trabajar con la naturaleza, a la capacidad de observar los pequeños detalles que otros pasaban por alto. Esa noche tenía un encargo peculiar, uno de esos trabajos que te hacen dudar, pero que la curiosidad te empuja a aceptar. Debía restaurar un antiguo jardín de rosas en una tumba familiar abandonada, en el cementerio de la Almudena. La Almudena no es solo un camposanto, es una ciudad de los muertos, uno de los más grandes y antiguos de Madrid, con sus avenidas de cipreses, sus mausoleos imponentes y sus miles de historias sepultadas bajo el mármol y la tierra. La tumba en cuestión, me advirtieron, era de una familia antigua, casi olvidada, y se decía que estaba maldita, un lugar que nadie se atrevía a tocar. Llegué al cementerio poco después de que el sol se ocultara, dejando tras de sí un cielo teñido de violeta y naranja que pronto se desvaneció en una oscuridad profunda. El aire era cortante, y la escarcha comenzaba a cubrir las lápidas y la hierba. El silencio en la Almudena era diferente al de la ciudad. Era un silencio denso, pesado, cargado de memorias y de un frío que no era solo de la temperatura, sino de la ausencia. Mis pasos resonaban en los senderos de grava, rompiendo la quietud, y el vaho de mi aliento se elevaba en pequeñas nubes blancas. Llevaba mi caja de herramientas, mis guantes de jardinería y una linterna potente, mi única compañera en esa noche solitaria. La tumba familiar estaba en una sección apartada, casi oculta por la vegetación descontrolada. Un muro bajo de piedra, cubierto de hiedra, rodeaba lo que una vez fue un jardín. Dentro, las malas hierbas habían crecido sin control, ahogando lo que quedaba de las antiguas plantas. Las lápidas de mármol oscuro estaban inclinadas, cubiertas de musgo y líquenes, y los nombres apenas se distinguían. El aire en ese rincón era aún más gélido, con un olor a tierra húmeda, a hojas en descomposición y a metal oxidado, una mezcla que me provocó un escalofrío. Comencé mi trabajo encendiendo mi linterna para iluminar la zona. El haz de luz danzaba sobre la maleza, revelando la desolación del lugar. Saqué mis tijeras de podar y mis guantes, dispuesta a empezar a limpiar. La tarea sería larga y agotadora, pero la idea de devolverle la vida a un jardín olvidado, incluso en un lugar tan sombrío, me llenaba de una extraña satisfacción. Mientras cortaba las ramas secas y arrancaba las malas hierbas, mis ojos se posaron en algo inusual. En medio de la maraña de vegetación, en un rincón donde la sombra era más densa, había unas rosas, pero no eran rosas comunes. Eran de un color negro intenso, tan oscuro que parecían absorber la luz. Y lo más extraño de todo, estaban floreciendo. En pleno invierno, bajo el frío y la escarcha, estas rosas negras exhibían una vitalidad antinatural, sus pétalos aterciopelados y sus tallos robustos, sin una sola señal de marchitamiento. Me acerqué con cautela, mi linterna iluminando las flores. Eran de una belleza inquietante, casi macabra. Sus pétalos de un negro profundo se abrían en capas perfectas, y sus espinas, aunque pequeñas, parecían más afiladas, más amenazantes. Nunca había visto una variedad así. Era como si la oscuridad misma hubiera tomado forma de flor. Extendí mi mano dudando y toqué suavemente uno de los pétalos. En el instante en que mis dedos rozaron la rosa negra, sentí un frío intenso. No era el frío del ambiente, sino un frío que parecía emanar de la flor misma. Un frío que se me metió en los huesos, paralizándome por un instante. Era como tocar hielo, pero un hielo que quemaba. Retiré la mano de golpe, un escalofrío recorriéndome la espalda. Y entonces lo escuché. Un susurro, débil, apenas audible, como el roce del viento entre las hojas secas, pero sin viento. Parecía venir de la tierra, de las raíces de la rosa, de las profundidades bajo mis pies. Era un sonido etéreo, un lamento ahogado que se filtraba a través de la tierra y el tiempo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, mis ojos fijos en la rosa negra. El corazón me latía con fuerza, un tambor sordo en mis oídos. El frío, el susurro. Esto no era normal. Intenté razonar. Quizás era el viento o el crujido de la madera vieja, pero el susurro era demasiado claro, demasiado deliberado. Era como si la tierra misma estuviera intentando hablar. Me alejé un paso. Mi linterna temblaba ligeramente en mi mano. La rosa negra, en su inquietante belleza, parecía observarme, sus pétalos oscuros y aterciopelados brillando débilmente bajo la luz. Decidí ignorarlo, atribuirlo al cansancio, a la sugestión de las historias sobre la tumba maldita. Volví a mi trabajo intentando concentrarme en las malas hierbas, en las ramas secas, pero la imagen de la rosa negra, el frío que había sentido, el susurro, no me abandonaban. A medida que pasaba el tiempo y yo seguía limpiando el jardín, noté que las rosas negras parecían estar creciendo, no de forma brusca, sino con una lentitud inquietante, casi imperceptible.
Sus tallos se estiraban un poco más, sus pétalos se abrían con una vitalidad renovada, y sus espinas. Las espinas parecían volverse más afiladas, más pronunciadas, como si estuvieran afilándose con cada minuto que pasaba. Incluso en la penumbra juraría que vi algunas de ellas moverse, retorciéndose ligeramente, como pequeños dedos oscuros que buscaban algo en el aire. El susurro de la tierra se hizo más claro, más persistente. Ya no era un lamento ininteligible. Ahora podía distinguir palabras. Palabras sueltas, fragmentadas, mezcladas con un sonido que parecía el de un sollozo. Frío, sola, oscuridad. Eran palabras de angustia, de desesperación que se filtraban desde las profundidades, envolviéndome en una atmósfera de tristeza y terror. Sentí una opresión en el pecho, una dificultad para respirar, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Me detuve, la pala en mis manos, mi corazón latiendo con fuerza. Los susurros, las rosas que crecían, las espinas que se movían. Esto no podía ser una coincidencia. Había algo en este jardín, algo atrapado, intentando comunicar su sufrimiento. Con una mezcla de miedo y una extraña fascinación, me acerqué de nuevo a la rosa negra que había tocado. Me arrodillé, mi linterna iluminando la base de la planta. La tierra alrededor de ella parecía más oscura, más húmeda, como si la rosa estuviera absorbiendo la vida de su entorno. Comencé a cavar suavemente con mis manos, mis guantes protegiéndome de las espinas. La tierra estaba suelta, sorprendentemente fácil de remover, y entonces mis dedos tocaron algo duro. No era una piedra, ni una raíz. Era algo de madera, envuelto en un trozo de tela vieja y podrida. Con cuidado lo desenterré. Era un diario antiguo, de tapas de cuero gastadas, con las páginas amarillentas y frágiles por el tiempo y la humedad. Estaba empapado, pero aún legible. Me levanté, el diario en mis manos, y me senté en un banco de piedra cercano, bajo la tenue luz de la luna que comenzaba a asomarse entre las nubes. El frío era intenso, pero no lo sentía. Mi mente estaba absorta en el objeto que tenía en mis manos. Abrí el diario con cuidado. Las páginas crujieron, liberando un olor a papel viejo, a moho y a algo más. Algo dulce y rancio como el de las flores marchitas. Las primeras entradas eran de una joven, una tal Isabela, que escribía sobre su vida, sus amores, sus sueños. Era una historia de amor prohibido, de un romance con un hombre de clase social inferior, que su familia, una de las más influyentes de Madrid, no aprobaba. La narrativa era desgarradora, llena de pasión y de un dolor creciente, pero a medida que avanzaba en la lectura, la historia se tornaba más oscura, más aterradora. La familia de Isabela, para evitar el escándalo y preservar su honor, había tomado una decisión cruel. La última entrada, la última página, estaba escrita con una letra temblorosa, casi ilegible, manchada con lo que parecían ser lágrimas secas. Describía el terror de la joven al ser encerrada, al ser arrastrada a un lugar oscuro y frío. Describía la sensación de la tierra cayendo sobre ella, el sonido de las palas, el olor a tierra húmeda que le llenaba los pulmones. Isabela había sido enterrada viva, en esta misma tumba, en este mismo jardín. Mientras leía la última frase, un escalofrío me recorrió la espalda, un frío que no era de la noche, sino de la muerte. La opresión en mi pecho se hizo insoportable, y sentí un mareo tan fuerte que tuve que cerrar los ojos. Los susurros del jardín se intensificaron, convirtiéndose en un coro de lamentos, de gritos ahogados que parecían venir de todas partes, de la tierra, de los árboles, de las lápidas. Las sombras del jardín, que hasta entonces habían sido estáticas, comenzaron a moverse, no de forma brusca, sino con una lentitud inquietante, danzando entre las lápidas, alargándose y contrayéndose, como figuras fantasmales que se retorcían en agonía. Abrí los ojos, mi corazón latiendo con una fuerza dolorosa, y allí, frente a mí, la rosa negra que había tocado, se abrió. No de forma natural, sino con una rapidez antinatural, sus pétalos oscuros desplegándose por completo. Y en su centro, donde debería estar el pistilo, había un ojo rojizo, brillante, que me miraba fijamente. No era un ojo humano, sino algo más antiguo, más primario, lleno de un dolor ancestral y de una furia contenida. Era el ojo de Isabela, atrapada en la flor, observándome desde su prisión. En ese instante las espinas de las rosas negras, no solo de la que me miraba, sino de todas las rosas del jardín, comenzaron a moverse. Se estiraron, se alargaron, como pequeños tentáculos oscuros, y se enredaron alrededor de mis tobillos. No fue un roce suave, fue un agarre firme, doloroso, que me apretaba con una fuerza sorprendente. Sentí el pinchazo de las espinas en mi piel, la sangre brotando en pequeñas gotas oscuras. Las rosas, el jardín entero, intentaban arrastrarme hacia la tierra, hacia las profundidades, hacia la misma tumba que había sido la prisión de Isabela. Luché, intentando liberarme,
mis manos rasgando las espinas, mi cuerpo retorciéndose. El olor a tierra húmeda y a flores marchitas se mezclaba con el aroma de mi propia sangre, creando una sinfonía macabra. Los lamentos del jardín se volvieron ensordecedores y los ojos rojizos de las rosas me miraban con una sed insaciable. Logré liberarme cayendo al suelo, mis tobillos sangrando, mi ropa rasgada. Me arrastré lejos del jardín, lejos de las rosas negras, lejos de la tumba. El frío me calaba hasta los huesos y el terror me paralizaba. Miré hacia atrás, hacia el jardín de sombras, donde las rosas negras seguían floreciendo, sus ojos rojizos brillando en la oscuridad, sus espinas retorciéndose como si todavía buscaran algo. El ojo rojizo de la rosa me miró, una ventana al terror de una tumba viva, y las espinas se aferraron a mis tobillos. Supe que el jardín no era solo un encargo, sino una trampa, y que el espíritu de la joven, atrapado en sus rosas, me había elegido como su próxima víctima. Gracias por seguirnos hasta el final de esta historia. Si disfrutaste el video, no olvides darle a me gusta y compartirlo con alguien que también disfrute de lo paranormal. ¿Tienes alguna historia de terror aterradora? Compártela en los comentarios. Leemos cada una con atención. Suscríbete al canal para no perderte los próximos testimonios escalofriantes. Y ahora, 2 videos con más historias oscuras aparecen en tu pantalla. Haz clic en alguno de ellos si te atreves.